Hola, en este video vamos a tratar el concepto de los límites laterales. Entonces, bien, vamos a eso. Bien, en general el teorema más importante que relaciona los límites laterales con el límite de una función es este, en donde nos dice que una función está si una función, por ejemplo, no está definida en un valor x igual a, pero podemos encontrar a cuánto se aproxima tanto para valores menores a como para valores mayores a ese valor a, y resulta que se aproxima a un único valor L, entonces decimos que el límite de esa función existe, ¿de acuerdo? Entonces, estos que están aquí son los límites laterales. Bueno, este es el límite de toda la función, son estos dos, ¿de acuerdo? Entonces, el de la izquierda, cuando hablamos de un valor a, de una función, si tengo una función algo así, en donde digamos para un valor a determinada de x, la función no esté definida, pero resulta que cuando yo me acerco por valores menores, o sea, más pequeños que a, resulta que puedo encontrar que la función va acercándose más y más a un valor determinado L. ¿Verdad? Eso es más o menos de lo que se trata. Entonces por aquí vengo, eso se llama tomar el límite por la izquierda. Entonces, cuando son valores menores a, eso es lo que significa aquí en la simbología o la nomenclatura, es acercarse a por la izquierda, o sea, valores menores. Muy bien, entonces, ¿qué pasa si yo me acerco ahora por valores que sean mayores a? Es decir, me acerco por la derecha. Estos son valores, como les dije, mayores. Entonces, lo que me dice este teorema es que el límite de una función como de este tipo existe si a medida que yo me voy acercando a este valor x igual a, la función va acercándose a un valor determinado L. En este caso, uno puede afirmar entonces que si el límite por un lado y por el otro es el mismo valor, entonces decimos que la función se aproxima a ese valor. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que me indica ese teorema. Y los límites laterales no son más que el valor al que se aproxima la función, tanto para valores menores, o sea, por la izquierda, como para valores mayores, o sea, por la derecha. Entonces, veamos esto en un ejemplo. Aquí tenemos la función límite, la función x sobre valor absoluto de x, y queremos averiguar cuál es el límite de esa función cuando nos acercamos a 0. Entonces, ¿qué valores toma la función cuando nos acercamos a 0 por valores menores? Es decir, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función x valor absoluto de x. Entonces, cuando digo valores menores a 0, puede ser, por ejemplo, el 0.5 negativo, ¿no? Es un valor menor. Si sustituimos aquí en la función, vamos a encontrar que eso es menos 0.5 sobre 0.5, el valor absoluto de eso, esto es menos 1. Por ejemplo, podríamos un valor más cercano, digamos 0.9, aquí nos dio un menos 1. Si hacemos lo mismo, entonces menos 0.9 sobre 0.9, que es el valor absoluto, esto nos da menos 1. Fíjense que para cualquier valor, a medida que nos vamos acercando más y más, esto nos va dando un valor de función que es menos 1 para esta función. Y uno puede acercarse todo lo que quiera y en este caso nos daría algo así. Ahora, ¿qué pasa para valores mayores de 0? O sea, el límite por la derecha.
el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función x, valor absoluto de x, y entonces ahora sustituimos valores de x que sean positivos. Entonces nos vamos acercando por la derecha. Digamos el 0.5, igual, ¿no? 0.5, esto nos da 1. Si, por ejemplo, ponemos el 0.9 positivo, entonces el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, ¿no?, de esa función, pues, si sustituimos, por ejemplo, en 0.9 dividido ella misma nos daría 1, ¿no?, y así sucesivamente. Fíjense que este límite tiende, por un lado, cuando me acerco por valores menores a 0, o sea, por la izquierda, resulta que tiende un valor que es de función, sería menos 1. Ese es el valor al que se aproxima la función. Y por la derecha, la función tiende a un valor diferente, que es el 1 positivo. Entonces aquí, por ejemplo, decimos que ese límite no existe. ¿De acuerdo? Porque para que el límite exista, los dos límites laterales, tanto por izquierda como por derecha, tienen que ser el mismo. ¿De acuerdo? Tiene que aproximarse al mismo valor. ¿Cómo se ve en la gráfica de la función? Pues fíjense que por un lado la función es una constante menos 1 y por el otro es una constante que es más 1 en el valor de y. Entonces, claro, cuando nos vamos acercando por la derecha, o sea, nos vamos acercando al 0 a partir de valores mayores, la función tiende al 1. Y cuando nos vamos acercando por valores menores al 0, es decir, por la izquierda, resulta que la función tiende a menos 1. Entonces, claro, el límite en general pues no existe porque ¿qué valor decidimos? ¿Este o este? Pues no podemos decidir nada, ¿verdad? Entonces en este caso, pues la función, más bien el límite de la función no existe en x igual a 0. Veamos otro ejemplo. Tenemos ahora una función por partes. Esta función, vamos a verlo más adelante, no es una función continua, ¿de acuerdo? Y tiene una indeterminación bueno, de hecho tiene dos, en x igual a 1 y x igual a menos 1. Y bueno, al menos la regla que está arriba. Aunque de todos modos, esa indeterminación en la función se ha quitado, construyendo para entonces esta función algo como una función, digamos, definida a trozos, en donde en x exactamente igual a 1, tenemos un valor de la función que es y igual a 1, ¿de acuerdo? Entonces, si no tuviera esta construcción, el análisis sería muy similar, ¿de acuerdo? Lo único es que aquí pues, le estamos dando un valor a ese. O sea, no tendría como tal una indeterminación, pero se ha solventado de esta manera. Si no existiera la función definida así a trozos, entonces ahí tendríamos que tener en cuenta esta parte de la indeterminación. Pero bueno, eso es para que más o menos tengan en cuenta qué es lo que tendríamos que hacer, ¿vamos? Pero esencialmente el análisis de los límites no va a cambiar. Entonces, veamos por un lado, la función evaluada en Sx igual a 1 es 1, pero ¿cómo es en los alrededores? ¿Será que el límite coincide con el valor que toma la función ahí? Vamos a ver. Y la otra pregunta es, ¿será que la función, además de eso, tiende a un valor definido? O sea, el límite cuando x tiende a 1 de esa función, ¿existe? O sea, que los límites laterales sean iguales. Pues vamos a averiguarlo. Entonces,
lo que vamos a hacer es ir rellenando los valores en esta tabla y vamos a ir sustituyendo los valores de x para x que sean menores a 1 y para x que sean mayores a 1. O sea, ese sería el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda y este sería entonces el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Entonces veamos a ver. Entonces para el primer valor, como no estamos haciéndolo en x igual a 1, sino por fuera, entonces vamos con la primera regla, que sería 0.5 menos 1 arriba y abajo sería entonces 0.5 al cuadrado menos 1. Esto nos da un valor de, vamos a colocarlo por aquí, aproximadamente este. Para el siguiente, entonces aquí tenemos un valor que sea cercano a 1, pero menor que él, 0.9, aquí le vamos al cuadrado, le restamos 1, y esto es aproximadamente 0.526316. Notémoslo por aquí. Y por ejemplo el 0.99 menos 1 dividido 0.99 al cuadrado menos 1, esto nos da aproximadamente 0.502513. Y así sucesivamente podemos seguir rellenando. Y fíjense que por aquí nos da así. Y un valor todavía más cercano, pero que sigue siendo menor que 1. Fíjense que por este lado, aquí me faltó. Muy bien. Y así uno podría seguir. Y fíjense que lo que está haciendo por este lado, cuando me acerco por valores menores a 1, viene de 0.6, 0.5, 0.5. Y lo único que está haciendo es acercarse más y más al 0.5. Entonces, podríamos decir que esto aproximadamente es 0.5. Muy bien, ahora ¿qué pasa para valores mayores a 1? Entonces podemos sustituir, digamos, 1.5, le restamos 1, y aquí tendremos abajo 1.5 al cuadrado menos 1. Esto aproximadamente nos va a dar 0.4. Si tomamos el 1.1, entonces de la misma forma, aproximadamente nos daría 0.47, 6190. Y si nos acercamos todavía un poco más, vamos el 0.1 menos 1, 0.01, perdón, menos 1 dividido 1.01 menos 1, nos daría aproximadamente 0.497512. Entonces vamos agregando aquí los valores en la tabla de lo que toma, o el valor que toma la función, evaluando en esos valores, en esos puntos cercanos a x igual a 1, pero que sean mayores. Por acá 0.49, 7512, y así sucesivamente. Lo que vamos a encontrar, por ejemplo, por aquí, 0.499, 750, y por acá un valor todavía más cercano al 0.5. Fíjense, por aquí empezamos en 0.4 y nos fuimos acercando más y más y más hasta que este 0.4999975 podemos decir que se aproxima a 0.5.
Si tomamos todavía con más decimales, ustedes se van a dar cuenta que aquí se van a ir agregando 9. Entonces, el límite por la izquierda tiende a 0.5 y por la derecha también. Por lo tanto, si el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función f de x es igual a 0.5 y el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la función f de x también es 0.5, entonces podemos decir que el límite de la función cuando x tiende a 1 existe y es igual a 0.5. Bien, ¿qué es lo que sucede con esta función? Esta función, como les dije, la rama de arriba tiene una indeterminación en x igual a menos 1 y en x igual a 1, con lo que no está definida justo en este valor. Para solventar esa indeterminación, lo que hicieron es construirla como una función a trozos, pero el valor que toma x, o más bien, el valor que toma la función en x igual a 1 es 1, ¿de acuerdo? Que sería este punto que se agregó aquí a la función. Ahora, cuando nos fuimos acercando para valores menores a 1, o sea, por la izquierda, resulta que la función tiende a un valor que está aquí. Este es nuestro, digamos, nuestro L, el 0.5, a medida que nos fuimos acercando. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, el 0.8, valor que toma la función es algo cercano a 0.6, ¿no? Si nos tomamos un valor, digamos, 0.9, aquí por la izquierda, sería un valor también más cercano ahora a 0.5. Ahora, ¿qué pasa por la derecha? Entonces, por la izquierda y por la derecha, entonces digamos, a medida que nos fuimos acercando por la derecha, fíjense que para valores que se acercan al 1, resulta que la función se iba acercando a un valor que es aproximadamente 0.5. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, lo que se puede observar aquí, entonces, es que tanto por un lado la función tendía este 0.5 como por el otro también, y por lo tanto el límite existía, a pesar que la función no fuera continua, o bueno, esta rama, sí, que esta función no fuera continua en x igual a 1. Entonces fíjense que en este caso, el límite cuando x tiende a 1 de la función f de x, que es 0.5, es diferente del valor que toma la función en x igual a 1. Más adelante, cuando veamos el tema de continuidad, vamos a ver un teorema que va a relacionar este concepto con la definición de qué es una función continua. ¿De acuerdo? Y lo que vamos a ver es que para que una función sea continua, tiene que cumplirse que esta condición, que el límite en un valor tiene que ser igual al valor que toma la función allí. ¿De acuerdo? En este caso, eso no se da, por lo tanto, podríamos llegar a afirmar que esta función no es continua debido a eso. Pero bueno, detallaremos un poco más eh, lo que es la continuidad de las funciones más adelante. Muy bien. Ahora, en este ejemplo tenemos un ejercicio del libro de Thomas, que es el ejercicio 1 de la sección 2.4. Entonces nos dan la gráfica de una función y tenemos que determinar cuáles de los enunciados que están aquí son verdaderos y cuáles son falsos, a partir de la información que está en la gráfica. Entonces vamos a evaluar primero el enunciado A. Entonces aquí nos dicen el límite cuando x tiende a 1 por valores mayores a 1 de la función. Entonces en menos 1, aquí estamos en menos 1, y valores mayores serían los que están aquí a la derecha. Entonces fíjense que la función, cuando nos vamos acercando a x igual a 1,
a menos 1, perdón, la función tiene un valor que es menos 1. O sea que este es verdadero. Ahora, nos preguntan en B, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda es igual a 0. Entonces veamos. Entonces, por la izquierda, es decir, valores menores por aquí. Y nos vamos acercando a 0. Entonces, fíjense que la función tiende a ese valor x igual a 0, a medida que nos vamos acercando hacia acá, ¿verdad? O sea que este también es cierto. Ahora, nos dicen el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda es igual a 1. Ah, pues fíjense que acabamos de responder que este era cierto, el B, y eso contradice el C. O sea que este es falso. Muy bien. Nos dicen el límite cuando x tiende a 0, o sea, el límite completo, existe. Para que el límite exista, los dos límites laterales tienen que ser ciertos. Ya conocemos que este límite por la izquierda es real, es verdadero. Ahora veamos cuando x tiende a 0, ¿qué sucede? Pues nos vamos acercando y fíjense que sí, efectivamente este límite existe cuando x tiende a 0 por la derecha y es igual al límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. Por lo tanto, el límite completo existe. Ahora, una cosa que es importante que tengan clara. La función no está definida en x igual a 0, al menos en esta rama de aquí. El valor que toma la función es diferente, porque aquí no es continua más bien. No es que no esté definida, la función no es continua en x igual a 0. En x igual a 0 la función toma un valor que es 1. Pero a pesar de que el valor que toma la función en x igual a 0 sea diferente al límite, lo único que significa eso es que la función no es continua, pero el límite como tal sí existe. Ahora, el límite cuando x tiende a 0 de la función es igual a 1, pues este es falso. Como vimos, el límite es 0. El límite cuando x tiende a 1 de la función es 0. Pues veamos. ¿Cómo es el límite cuando x tiende a 1? Entonces, por un lado, si yo me acerco por valores menores al 1, por aquí digamos, la función tiene un valor por acá, fíjense que va creciendo, y cuando me acerco al 1, la función tiende a tomar un valor que es 1, cuando me acerco por la izquierda. Ahora, cuando me acerco por la derecha, resulta que esta función, a medida que me acerco al 1, se acerca al valor que toma ahí, que es x igual a 1. Entonces, el límite por la izquierda y por la derecha son diferentes. Por lo tanto, el límite completo, en este caso, no existiría. Muy bien. Por acá nos dicen... es que me fui saltando. Ok, bueno. El límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función fx es igual al límite cuando tiende a 0 por la derecha. Esto es verdad. Eso lo vemos aquí. F, el límite cuando x tiende a 0 es igual a 0. Sí. Acuérdense que aquí nosotros lo vimos. El límite cuando x tiende a 1 de la función es igual a 1. Límite cuando x tiende a 1. Pues no. Este es falso. ¿De acuerdo? Ese límite tampoco, ese límite no existe. ¿De acuerdo? El límite cuando x tiende a 2 por la izquierda es 2. Pues por la izquierda. O sea, por valores menores. Pues fíjense que no. La función, cuando nos acercamos a x igual a 2, por valores menores a 2, la función tiene un valor que es este, que es 0. Entonces, este es falso. Y el límite cuando x tiende a 2 por la derecha es 0. Mucho cuidado, aquí tenemos que tener mucho cuidado porque la función no está definida
para valores mayores a 2. Por lo tanto, esto de aquí es falso. Pero ese límite no existe, porque no está definida. Muy bien, por último, el límite cuando x tiende a -1 por la izquierda no existe. Por la izquierda sería por aquí y efectivamente no existe, o sea que esta afirmación es correcta, porque la función no está definida ahí para valores menores a -1. Muy bien, este es más o menos el procedimiento que hay que seguir. Uno de los ejercicios que tienen es parecido a este, entonces les conviene que lo analicen antes de abordar su ejercicio. Muy bien, para finalizar este video tenemos la siguiente función. Nos piden bueno, aquí tenemos la función que es x, es un producto de x sobre x más 1 por el cociente de 2x más 5 sobre x cuadrado más x. Y nos piden el límite lateral, o sea, el límite para valores mayores a -2. Entonces, ¿qué sucede allí? Entonces, primero, ¿qué tenemos que hacer cuando vemos una función algebraica de este tipo? ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que ver si hay una discontinuidad, bueno, más bien una indeterminación, sería más correcto. Bien, ¿en dónde nos interesa si existe la indeterminación? En el límite. ¿Por qué? Bien, si existiera en esta función que estamos analizando el límite una indeterminación en x igual a 2, entonces tendríamos que hacer el límite o analizar el límite por tanteo, ¿no? Hacer la tablita para valores menores, qué valor toma la función, y para valores mayores, qué valor toma la función. ¿De tendríamos que hacer ese análisis al tanteo y comparar los valores a los que tiende la función. Bien, esto sí existe. La indeterminación. ¿De acuerdo? Tendríamos que hacer eso. Si no existe, en este caso en x igual a -2, entonces sustituimos tal vez, tal cual. O sea, esto es lo que nosotros llamamos evaluar el límite. Si ustedes se dan cuenta, esta función tendría indeterminaciones en x igual a -1 en ambos lados, ¿no? en los dos paréntesis. Entonces no tenemos problema. La indeterminación para esta función está en x igual a -1. Por lo tanto, podemos evaluar directamente el límite. Entonces podemos decir que el límite cuando x tiende a -2 por la derecha sería igual a esta función fx sería igual a -2 arriba, por aquí tendríamos -2 más 1 por 2 por -2 más 5, y por acá tenemos -2 al cuadrado que es 4 menos 2. Esto nos va a dar -2 menos 1, que esto es un -2, pero un 2 positivo, por, aquí tenemos -4 más 5 sobre 2. Esto de aquí arriba nos da 1 y con 2 sería 1 medio, lo que simplificamos y esto sería igual a 1. O sea que el límite cuando x tiende a -2 por la derecha sería igual a 1. Y adicional, si quisiéramos evaluar el límite de esa misma función en x igual a -2 por la izquierda, pues nos vamos a dar cuenta que también va a ser igual a 1. Y esto es debido a que la función
en ese punto es continuo, ¿de acuerdo? Y no tiene ningún tipo de indeterminación, ¿de acuerdo? Eso sería, digamos, una consecuencia de la continuidad de esa función. Muy bien, espero que esto les sirva para esclarecer un poco este tema y puedan afrontar más fácil sus ejercicios. Muy bien, hasta luego.